demasiada luz. Tal y como queda reflejado en un artículo publicado en 2020 por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, la nutrición, pese a ser un factor esencial en el fortalecimiento de nuestro sistema inmunitario, debe ser complementada por otros factores, pues nuestro sistema inmunitario es muy complejo. Hoy compartimos contigo cuáles son, según la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, los factores más determinantes que influyen en la estimulación de nuestro sistema inmunitario. Como ves, el contenido de hoy es diferente al habitual, pero no te preocupes que no te quedas sin receta. Vamos a preparar algo para ayudar a darles un empujón a tus defensas. Todos sabemos que nuestro sistema inmunitario nos protege de cualquier agresión externa y la mayoría de nosotros ponemos énfasis en asegurarnos de ingerir frutas y hortalizas con alto contenido en vitaminas y minerales. Pero muchas veces descuidamos aspectos igual de importantes que la dieta. La edad, el exceso de peso, una alimentación no adecuada, el estrés, enfermedades crónicas, falta de sueño, son capaces de deprimir nuestro sistema inmunitario. En primer lugar, vamos a comentar brevemente la importancia de todos estos factores y más adelante comentaremos qué alimentos nos recomiendan los expertos para estar fuertes. Entre los factores esenciales que deben estar presentes en nuestra vida cotidiana se encuentra, como no, el ejercicio. El ejercicio favorece la circulación sanguínea y produce un efecto antiinflamatorio en nuestro cuerpo. Según la revista Healthline, no es necesario meterte en el gimnasio a levantar pesas o realizar ejercicios intensos. Paseos diarios de 30 minutos, desplazarte con la bici o hacer yoga es suficiente para contribuir a estimular tu sistema inmunitario. Además de que estarás reduciendo tus niveles de cortisol, que es otro aspecto importante, como veremos más adelante. Otro factor fundamental es el sueño de calidad. El sueño es el momento en el que se repara no solo nuestro sistema inmune, sino también nuestro sistema cardiovascular, musculoesquelético, metabólico y las funciones cognitivas. Mientras dormimos, se libera un tipo de citoquina que combate las infecciones. Dormir poco reduce la cantidad de esas citoquinas y otras células inmunes. La Clínica Mayo recomienda de 7 a 8 horas diarias de sueño para un adulto. Y por último, pero no menos importante, debemos reducir el estrés. El estrés crónico puede debilitar nuestro sistema inmunitario, disminuyendo su efectividad. Nuestro cuerpo aumenta la producción de la hormona cortisol cuando se encuentra bajo estrés. Esta hormona nos ayuda a lidiar con situaciones estresantes, pero en exceso, cuando se libera continuamente, puede comenzar a tener efectos negativos, ya que disminuye la producción de glóbulos blancos, sin los cuales nuestra respuesta inmunológica a una infección, por ejemplo, es mucho más lenta. Por eso es muy común coger un resfriado después de un periodo de mucho estrés, por ejemplo, después de la época de exámenes o un traslado a otra ciudad, etc. ¿Cómo podemos reducir el estrés? Realizando actividades que nos hagan disfrutar y relajarnos, meditar unos minutos cada día, salir y tomar contacto con la naturaleza, el ejercicio físico, pensamientos positivos y no ser demasiado exigentes con nosotros mismos. Estos son algunos hábitos que nos pueden ayudar. En cuanto a la alimentación, para reforzar el sistema inmunitario, los expertos nos recomiendan, de manera generalizada, llevar una dieta equilibrada a base de frutas y verduras, proteínas de calidad, granos integrales, legumbres y frutos secos, y reduciendo la ingesta de alimentos procesados, carbohidratos refinados y azúcar. Hablando ya de manera más específica, ciertos nutrientes contribuyen a reforzar el sistema inmunitario, tales como la vitamina C, la vitamina D, el zinc, el hierro, el selenio y la proteína, la cual podemos encontrar en una gran variedad de alimentos, tanto de origen animal como de origen vegetal. Por otra parte, los probióticos y los prebióticos son necesarios en nuestra dieta para mantener un intestino sano, el cual juega un papel importantísimo en la función inmune. Los probióticos los encontramos en alimentos ricos en bacterias, como el yogur, el kéfir, tempeh, kimchi, kombucha, que ahora está muy de moda, y demás alimentos fermentados. Y los prebióticos, pues en frutas y verduras, legumbres y granos integrales. Y más concretamente en los ajos, plátanos, puerros, cebollas, espárragos y las alcachofas, entre otros.
Ahora, para terminar, preparamos 2 batidos súper ricos y fáciles de preparar que recomienda la nutricionista Tatiana Zanin o Zanin y que contribuyen a fortalecer nuestro sistema inmune. En la descripción del vídeo te dejamos la receta y los beneficios de cada uno de los ingredientes, al igual que las referencias que hemos mencionado. Pásate por la sección de comunidad del canal y desde allí podrás seleccionar la temática que más te interesa para un futuro vídeo. Si te ha gustado el contenido, porfa, regálanos un like y comparte con familia y amigos a los que creas que les pueda interesar. Así les ayudas a mantenerse fuertes y también estarás ayudando al proyecto Wittylemon. Y eso es todo, que pases un día muy bonito y nos vemos en 2 semanitas. Clic, clic.